Entonces, ya hemos estado poquito hablando de este tema que puede ser un poquito complejo, complicado a un inicio, a un primer acercamiento, pero mientras más vamos adentrándonos, que definitivamente es un misterio inmenso, de cierta manera se va haciendo más sencillo, porque vamos a ir viendo en estas primeras diapositivas que voy a compartir con ustedes, en cuál es la esencia, el centro, así el culmen de lo que es la liturgia, que se puede hacer en un enunciado. Este enunciado lo dejo pendiente, esta descripción resumida, para que después de la oración que hagamos, introductoria, meditando una imagen, contemplando una imagen, podamos pasar directamente a esta definición muy clara, súper resumida, concreta, de lo que es la liturgia. Sin embargo, pues como siempre, nos adentramos como niños, como haciéndonos pequeños a esto que es un misterio hermoso, del cual somos inmerecidamente, pues se nos es dado a través de la gracia, a través de nuestra iglesia católica, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero comenzar a invitarles a que hagamos este momento de oración. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor, de nuestra mamita María, de San José, del Padre, del Espíritu Santo, para que esta tarde, esta noche, podamos comprender un poco más los misterios de la liturgia que brotan del corazón de Jesús en el amor al Padre y del corazón del Padre amando a su Hijo, derramándose así todo su amor en toda la iglesia, en toda su iglesia, en todos nosotros, en todos nuestros corazones, en todas nuestras almas. Pedimos a nuestra Madre Santísima que pueda cubrirnos con su manto, nos pueda acompañar este encuentro, que este es su apostolado. Te pedimos, Madre, que como reina y anfitriona de este apostolado, tú puedas recibirnos, tú puedas acogernos a todos los que llegamos por primera vez, los que llevamos tiempo, que a través de tu trato maternal, con mucho amor, mucha gracia, nos permitas ver la gracia inmerecida de ser hijos de Dios, de ser hermanos de Jesús, por ser hijos tuyos, hijos del Padre, y de esta manera unirnos a ser familia con ustedes. Que cada martes de milicia sea recordar que somos familia de ustedes, de la Sagrada Familia, y que poco a poco hagamos vida lo que vive la Sagrada Familia, lo que vivió y sigue viviendo en el cielo, lo podamos hacer vida en nuestros hogares. Y quiero invitarte que en este momento puedas darte este momento de silencio, que fuera de distracciones, en concentración, en silencio, con una respiración profunda, puedas ir haciéndote consciente de esta imagen. ¿Qué es lo que te llama la atención de esta imagen? ¿Qué es lo que te transmite esta imagen? De cierta manera que puedas, eso que te denota la atención, eso que llama tu atención, lo veas detenidamente, te detengas en ello. Si quieres observar más detalles, obsérvalos. Y en ese que llame más tu atención, contémplalo y pide al Espíritu Santo, pide a nuestro Señor que te vaya hablando en el corazón. ¿Qué es eso que te quiere decir con este detalle?
bien podemos seguir contemplando este mensaje que nos llega al corazón a través de este símbolo, de esta imagen, y que eso que nos comparte nuestro Señor, eso que el Espíritu Santo pone en nosotros, como una llamada de atención, como una recordarnos, tal vez eso que nos habíamos olvidado, tal vez eso que nos habíamos distraído y que eso que nos llama la atención podamos como de manera de tarea personal llevárnoslo cada día de esta semana en nuestro momento personal de oración, en la Santa Misa, en el Rosario, pedirle a nuestro Señor que si es su cruz que nos está llamando la atención en esta imagen, nos vaya revelando más y más el misterio de su cruz, nos haga partícipe de ese misterio. Si es eso que nos llama la atención, esa lanza o esa otra lanza con esa esponja, como esos utensilios de tortura que se utilizaron en la pasión de nuestro Señor, nos vaya mostrando el significado, el simbolismo de ese sufrimiento que le hicieron sentir a través de esos utensilios de tortura. Si es ese libro que pareciera que está sobre esa mesa, sobre ese altar, que nos llama la atención, que nos dice ábreme, léeme, de cierta manera que nuestra tarea sea frecuentar las Sagradas Escrituras, la lectura personal de las Sagradas Escrituras, el Evangelio diario, meditado, haciendo un poco del ejercicio de lección divina, lectura de las Sagradas Escrituras. Si es ese altar con ese mantel rojo que simboliza la sangre, con esas ornamentos verdes que simbolizan la esperanza, si es ese altar que nos invita, tal vez es una llamada a que en esta semana vivamos la Santa Misa más conscientes de lo que significa la Santa Misa en esta pasión de nuestro Señor, en esta muerte, pasión, resurrección a la vida, a la gloria de nuestro Señor. Si es un detalle más que te llama la atención, que lo lleves a la práctica en esta semana, que lo lleves a tu oración. De manera voluntaria, si alguien quiere compartir antes de continuar con la presentación, qué fue lo que esta imagen le transmite, puede compartirlo. ¿Quién se anima a compartir? Venga, anímense para que sea un poquito más dinámico y ya podamos, que no sea tan pesado este encuentro, solamente alguien hablando. ¿Quién se anima a compartir? ¿Qué le deja? ¿Qué le transmite? Si fue algo que mencioné, si fue algo que no mencioné,
algo totalmente diferente, no les transmite nada. ¿Qué les transmite? Adelante, sin miedo, sin pena. Ah, bueno, ya. Yo no sabía en sí a dónde mirar. Y creo que lo que se me hizo más sencillo fue mirar la cruz. Y, ajá, pues imaginar a Jesús ahí crucificado. Y pues igual cuando dijiste meditar sobre su muerte, y ya pues me quedé pensando en eso. Y listo. Gracias, Michelle. Muchas gracias. Carla, habías prendido tu micrófono. Adelante si gustas. Sí, es que no sé por qué, pero a mí me transmite austeridad, es lo que me transmite. Y no puedo encontrar otra cosa. Austeridad es lo que me transmite. Muchas gracias, Carla, por compartirnos. Yo, a mí me llama mucho la atención el rojo, ¿no? Tanto rojo, me parece fuerte, me parece sí, sí lo siento impactante o fuerte. No sé específicamente hacia qué va dirigido lo fuerte, pero es impactante. Ujú. Gracias, Marluí. Qué bonito, súper bien. Me transmite fuerza a Brendas, a Brendis. Súper. ¿Alguien más? Bueno, buenísimo. Pues gracias por compartirnos. Definitivamente, sí, a través de lo que comentan, a nosotros cosas distintas, ¿no? Siente cosas distintas y gracias porque compartiendo nos enriquecen más la experiencia a cada uno de nosotros, ¿no? Y, y sí, qué belleza pensar toda esta como mezcla entre fuerza, entre tanto rojo que te transmite, eh, no sé, esta como intensidad, esta, de cierta manera, pues vinculándolo a lo que sabemos que representa este rojo. En la sangre de nuestro Señor podemos ver la sangre derramada hasta la última gota, ¿no? De una manera trágica, de una manera tal vez no tan bonita ver esta escena, pero tan realista y tan real que nuestro Señor murió por todos nosotros en la cruz, siendo incomprendido por muchos, siendo realmente eh, rechazado, siendo tachado de loco. Sí, me llama la atención, no había visto, pero aquí era al centro, no sé si son mis nervios, aquí hay como una ave, o no hay una, o no. Sí, es lo único Sí. que yo vi. Casi que ni vi la cruz hasta que dijiste que era una cruz. Yo creí que era una guillotina. Pero sí hay un pájaro, Sí, hay un un ave. pájaro. Wow, fíjate qué cosas. Este, pero bueno, también quería iniciar con esta imagen para este tema de liturgia, porque está la relación perfecta con lo que vamos a ver el tema de hoy, que vamos a ver lo que es la liturgia como culto, que aquí se expresa en este altar, y al centro como en medio la cruz, el misterio de la cruz de nuestro Señor, su pasión
y vemos también su palabra. Aquí en este banquete, en esta mesa, vemos también la palabra que vivimos, que gustamos cada Santa Misa, cada vez que participamos de la Santa Misa. Vamos a ir viendo que en la Santa Misa está lo que se llama la liturgia de la palabra, que viene siendo cuando se lee las lecturas, el Evangelio, los salmos, y la liturgia eucarística, que viene siendo la parte ya de ciertamente la consagración, del ofrecimiento de los dones y pues de la comunión, ¿no? Entonces aquí en esta imagen podemos ver resumido esto que vamos a ir viendo. Entonces, quiero iniciar lo que les había dicho de esta primera, este enunciado como resumido de lo que viene siendo la liturgia. La liturgia es acción del Cristo total, Christos totus. Por tanto, quienes celebran esta acción, independientemente de la existencia o no de los signos sacramentales, participan ya de la liturgia del cielo, allí donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Hay dos conceptos, palabras claves. La liturgia es acción total de Cristo. Es la acción meramente de Cristo. Y entonces por eso les decía, es en esta cruz que vemos que, o sea, que no hay nada más en esta imagen que llame más la atención, que es la cruz de Cristo en este altar. Entonces es celebrar, cada vez que vemos, celebramos la Santa Misa, participamos de la acción de Cristo. O sea, este es el enunciado resumido, sintetizado. La liturgia es acción de Cristo total, total. Y de cierta manera ya nos hace partícipe, nos anticipa de la celebración eterna, que es el cielo, donde hay por siempre comunión y fiesta, continuamente, permanentemente, ¿no? Y quiero, mientras ven esta imagen, la misma imagen, quiero leerles estas citas bíblicas. Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi reposo? Todo esto lo hicieron mis manos. Todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y abatido que se estremece ante mis palabras. La mujer le dice: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en ese monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Es una invitación que el Padre nos invita y nos dice, el Padre desea que sea adorado de esta manera. El Padre desea que nosotros, en espíritu y en verdad, o sea, en nuestro espíritu, en nuestro interior y en verdad, a través de acciones, a través de nuestra dimensión corporal material, demos gloria a Dios, al Padre. Y qué belleza la parte que dice, porque el Padre desea que lo adoren así. O sea, el Padre desea, le gusta que sea de esta manera adorado. También vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí Pedro, primera de Pedro 2:5, nos está diciendo
nos está invitando a que seamos piedras vivas, a que no seamos en el sentido de piedras solamente como templos edificados, como edificios solamente muertos, vacíos, sin vida, sino que nosotros con nuestra misma vida formemos una casa espiritual para un sacerdocio santo. Esto es fuerte. Nos está diciendo la palabra de Dios que nos invita a ser sacerdotes santos. Así, en nuestro estado de vida, en nuestra vocación personal, aquí en el mundo, en el trabajo, en nuestra familia, ¿de qué manera somos sacerdotes? Siendo ofrenda constantemente en nuestra vida, siendo ofrecimiento constantemente en nuestras acciones, nuestros actos. Ahí mismo en donde estás, tú como papá, eres sacerdote ofreciéndote continuamente a tu familia. Cada vez que también que participamos de la Sagrada Eucaristía en la Santa Misa, nos unimos a este sacerdocio de Jesús, porque nos unimos a Él cuando lo comulgamos. De cierta manera, en toda la preparación de la misa, nosotros nos vamos preparando también para que nos ofrezcamos junto con Cristo al Padre. Y el Padre desea que así lo adoren, uniéndonos a Cristo. Vamos viendo que este altar también va simbolizando, mientras avance el tema, vamos a ir quien va tomando esta delantera, que va tomando esta posición, que nos va empujando, que nos va a abrir puertas a través hacia el Padre. Y concluimos con la carta a los romanos. Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Aquí, más que todo lo que estamos formándonos, contemplando la liturgia, conociendo sus simbolismos, sus analogías, más que todo eso, San Pablo de manera resumida nos dice que su culto sea espiritual y que sea a través de que presenten ustedes sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, aquí ya San Pablo nos está hablando de una teología, podremos decir, del cuerpo, porque nos está diciendo, preséntense como cuerpos, preséntense sus cuerpos vivos y que son santos y que son agradables a Dios. Y que de esta manera sea así su culto espiritual. Entonces, es una invitación, toda la liturgia, toda esta vida de culto, a que hagamos un estilo de vida propio, como que vivamos una liturgia extendida, no solamente sea en la celebración de la Santa Misa o en las celebraciones que hacemos, participamos en la parroquia, en el santuario, en el monasterio, sino que sea la liturgia continuidad en todos nuestros actos, en toda nuestra vida. ¿Y de qué manera? Presentando todas nuestras personas, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y vamos viendo. Según la definición del catecismo, la liturgia es la fiesta de las bodas del Cordero, la reunión de los cristianos en la casa del Padre. Es la acción del Cristo místico, realizada por él como sacerdote y como templo. Es también la ofrenda de cada fiel de sí mismo, según expresa la fórmula del ofertorio de las ofrendas que se ponen en el altar, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre. Ok, ¿qué es esto de las bodas del Cordero? Las bodas del Cordero es una continuidad de una fiesta
en la que desde el momento en que Cristo se entrega al Padre y nos abre las puertas al cielo, ya se vive, se anticipa de las bodas del Cordero. ¿Por qué bodas? Porque vemos que a través de la historia de la salvación, a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Dios a través de los profetas se va presentando como un esposo. A través del profeta Oseas, a través del profeta Ezequiel, a través del profeta Isaías y de varios otros, si se ponen a repasar esos profetas, esos libros, se van a dar cuenta que los profetas hablan en nombre de Dios, pero con un lenguaje como si fuera un esposo a una esposa o un novio. Entonces el cordero vemos que es la figura misma de Cristo, porque es este cordero que va noblemente a participar de su muerte y de su resurrección, ¿no? Entonces, las bodas del cordero, de cierta manera, las vamos a vivir más en plenitud cuando lleguemos de manera ya concreta, de manera ya eh, como ya real. Ahora sí, cuando sea como el final de los tiempos, ya el juicio final, ¿no? Ya sería como la nueva Jerusalén, como un nuevo cielo, una nueva tierra, ¿no? Todos seremos en el amor con Cristo, con Dios, toda la iglesia al mismo tiempo como una constante boda, una constante fiesta. Pero la liturgia es una anticipación, una antesala de esas bodas, de ese gozo, de esa fiesta que estamos llamados a vivir más adelante, ¿no? Y que la, ahora sí como se puede decir que no han escuchado que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, quiere decir que justamente Cristo es la cabeza, es esta imagen que teníamos del altar como puente y que Cristo es la cabeza que va dirigiendo este encuentro con el Padre y todos nosotros somos el cuerpo que lo sigue, somos el cuerpo que formamos parte del mismo cuerpo místico de Cristo y que todos se ofrece toda esta ofrecimiento al Padre por medio de Él y que aquí bien nos dice, cada fiel está llamado a que se ofrezca a sí mismo también. Y cada Santa Misa en la oración del ofertorio lo hacemos. Tal vez no lo habíamos hecho tan consciente que cada Santa Misa participamos de este misterio, de ofrecernos con Cristo al Padre. ¿Por qué? ¿O para qué? Para la salvación nuestra y para la salvación de todos, para la redención. Y continuamente Cristo nos necesita, como María en el Inmaculado Corazón nos pide que ayudemos a esta obra, a colaborar más bien a esta obra de redención, a través de pequeños sacrificios, a través de la mortificación, a través de ofrecernos a los otros, a través de ofrecer nuestra vida, ¿no? Continuamos. Donde esté el trabajo de un hombre, está el hombre mismo. Y así el sacrificio eucarístico recoge como ofrenda que se ha de convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. A cada uno de los cristianos que celebran la Eucaristía, unidos a Cristo, el único sacerdote, con independencia del lugar de la celebración. Bien, me voy un poquito más rápido porque todavía hay eso que no entramos en el tema, pero no me quiero alargar demasiado. Pero bueno, el catecismo, en estos numerales del catecismo, vamos a ver qué es esto de la liturgia. Si alguien me ayuda a leer un punto, alguien más otro punto, y así nos vamos yendo para que sea un poquito más dinámico. El catecismo se esfuerza
en dejar bien claro que la realidad material y humana del hombre ha sido asumida por la encarnación y redimida por ella, que es querida por Dios y utilizada en su historia de salvación. En el numeral 1145 dice, una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos según la pedagogía divina de la salvación. Su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. ¿Qué es esto, Juki, que acabas de compartirnos en este numeral? Una cosa muy elevada, no inventes. Está muy profundo, tendría que leerlo más veces, pero creo que tiene dos líneas de lo que está hablando aquí el numeral. Uno, que entendamos que en la celebración propiamente litúrgica, de manera exterior, sí hay signos, símbolos, y es una manera en que Dios educa para recordar cómo ha sido toda esta historia salvífica. Pero que recordemos que no es solo algo presente, sino que viene desde la creación, toma los símbolos, digamos, de la creación, pero también se adapta a la cultura humana y esto es también muy hermoso. Pero en el parrafito de arriba o en la línea de arriba está muy profunda donde dice que el hombre, esta materialidad, todo lo humano del hombre, ha sido asumida en la encarnación y redimida por ella. Y entonces la liturgia no solo son actos del hombre, sino que pues también es asumido por Dios. Eso entiendo, pero puedo estarme equivocando, pero creo que está muy profundo. Y bueno, buenas noches a todos, perdón por la tardanza. Gracias, Juki. Súper bien, súper bien. Sí, justo lo que decías de esa manera yo también lo entiendo. Sí, o sea que de cierta manera vemos cuando llegamos a un templo, imagínense que es su primera vez que llegan a misa, a un templo, y vemos, si se ponen a ver los detalles, pues hay muchos símbolos, hay muchos signos, desde el momento en cómo está acomodado visiblemente la iglesia, en cómo hay un vía crucis alrededor de la iglesia, en cómo está el altar, en cómo está el sagrario, en tantas oraciones que hace el Padre, con un ritual, con un simbolismo, con una vestimenta, con tantos signos. Y creo que el signo más controversial o más llamativo es el signo del pan y del vino, que de cierta manera, si es la primera vez que llegamos a ese lugar y no tenemos nada de catequesis, ni si es la primera vez que llegamos, pues obviamente vemos, oye, pues, ¿qué están haciendo? O sea, están cenando, están partiendo el pan, están compartiendo, no sé, o sea, entonces justamente está lleno de signos y símbolos, toda la liturgia, todas las iglesias, todo lo que vemos, los libros que tienen, el tipo del el gordote, grandote que se llama misal romano, el pequeñito donde están las lecturas, hay tantos símbolos, ¿no? Las oraciones que hace el Padre y que hacemos nosotros también, el que nos hinquemos, nos paremos, demos la paz, nos arrodillemos, todos son signos y símbolos. Y podremos decir, una persona atea puede pensar, ok, son cosas humanas, son cosas materiales. ¿Cómo esto me va a explicar del misterio de Dios y de la pedagogía divina de salvación? ¿Cómo esto me va a explicar en esta postura así, mala onda, ¿no? De que son cosas, materiales, o sea, eso no es Dios, ¿no? Ok, ok, se entiende hasta ahí, pero lo que aquí el primer enunciado de arriba que nos dice es que toda la realidad material y humana, o sea, todo el mundo, todas las cosas creadas que existen, han sido asumidas por la encarnación
y redimida por ella. ¿Qué es la encarnación? Es que Cristo, Dios, se hizo hombre, haciéndose este Dios del Antiguo Testamento que solamente se veía y que se concebía como desde fuera, como solamente mero agente y espectador o de una manera distante. Se acaba todo esto cuando Cristo se hace hombre, cuando nace de María, en medio de una familia, de la Sagrada Familia de Nazaret. ¿Y qué es esto? Al momento de que Dios completamente omnipotente, eterno, se hace hombre, toma todas nuestras realidades materiales y humanas, todo lo vuelve a ser nuevo, lo vuelve a redimir. Entonces, todas las cosas que creó las forma parte ya de una historia de salvación. Toda la creación, toda la obra de la creación ya lo hace partícipe de nuestra redención por el simple hecho de que lo asumió él, de que se hizo hombre. Y no solamente hizo hombre, no solamente lo creó, lo pensó, lo diseñó, lo sostiene en un sí permanente. Y aparte se hace hombre y nos redime todo. Entonces, pues ya aquí cobra sentido porque hay tantos signos, símbolos en la liturgia que podrán pensar en una mente, pues sí, atea, en una mente alejada de la fe, pensar que solamente es algo, un rito vacío, ¿no? Un rito y simbolismos, pues que yo puedo hacer en mi casa, ¿no? Pero vemos que es una pedagogía divina de salvación y que toda la creación nos habla de esa pedagogía y que se encarna de manera más cercana a nosotros a través de nuestra cultura, a través ya de nuestro lenguaje, a través ya de nuestros materiales, de nuestros frutos, de nuestras acciones. Entonces, esto es lo que vamos a ir introduciéndonos, comprender más en la liturgia y verla no como meramente algo vacío, algo muerto, sino como algo lleno de dinamismo, increíblemente más real, podríamos decirlo, que esta misma realidad que podemos ver, ¿no? Pero bueno, alguien que nos haga el favor de leer el 1146, por favor. Porque Ya. todavía la introducción iba a la media hora ya. Eres el hombre de las introducciones, pero está bien. Ok, numeral 1146. En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. Gracias, Lisette. ¿Me ayudas a leer el siguiente? Sí. Numeral 1147. Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las huellas de su creador. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios. Simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. Gracias, gracias. ¿Qué te deja esto a ti, Lisette, inicial? Sí, bueno, primero con este de 1147, el de que el cosmos material ve las huellas de su creador. Aquí me recuerda mucho a mi grupo de Santana de mi parroquia, porque ahí luego igual se habló de cómo en la creación podemos ver rastros de Dios, ¿no? O sea, podemos incluso meditar y conectar con Dios en la creación, ¿no? Viéndola. Y a mí me gusta igual, tengo unas compañeras que luego, suben
estados del atardecer o del amanecer y inmediatamente piensan en Dios, ¿no? Y agradecen igual por esa puesta de sol o ese amanecer, ¿no? Por todo lo que ven. Y ajá, entonces esa parte me quedó en el 11:47 y el 11:46 de que nosotros necesitamos justamente esos signos y símbolos, igual que conectamos esa es la parte espiritual, ¿no? Que los percibimos, porque, bueno, ajá, no sabría cómo decirlo, pero igual el ambiente que se vive en la misa es como un ambiente de respeto, ¿no? Y de una conexión íntima a Dios, ¿no? Hay unos momentos luego de reflexiones y justamente el ver esos símbolos como que te ayudan a reflexionar, a meditar, a pensar en eso, ¿no? Como no a distraerte y solo pensar en Dios. Y ya. Súper. Gracias por lo que nos compartes, Michelle. ¿Alguien más que nos ayude a leer los últimos 2 puntos? Por favor. Solo con leerlos, no se preocupen si no los quieren explicar. Es la que sigue es la 1148, ¿verdad? Ujú. Sí, ¿verdad? Sí, Bren, sí. Ah, El bueno. 48 y Perdón, es que 49. acabo de llegar a mi casa, entonces pues. No te preocupes. Ok. 1148. En cuanto a criaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser el lugar de expresión de la acción de Dios, que significa los hombres, y de la acción de los hombres que rinden su culto a Dios. Yo creo que quiere decir de que Dios, creo que la mejor prueba o el mejor ejemplo que Dios nos puede dar para expresarse son los seres vivos, ya sea los animales, los seres humanos, pero pues digamos que los seres vivos, así como los animales, la naturaleza y todo eso, pues es como más de su creación, pero los hombres que, pues, por ejemplo, que creó Dios, por ejemplo, Adán fue el primer hombre, el primer ser humano que Dios creó, y pues obviamente, este, como que lo alaba y le agradece por haberlo creado, por haberlo puesto en este mundo, por ser parte de su creación. Algo así más o menos entendí. Súper. Wow. Gracias. Y eso que venía llegando, wow. Pues sí, un poquito. Buenísimo. Al último punto, ¿alguien me ayuda a leerlo? La liturgia de la iglesia presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la cultura humana, confiriéndoles la dignidad de signos de la gracia de la creación nueva en Jesucristo. Súper. Pues sí, es prácticamente lo que hemos explicado ya ahorita en esta misma diapositiva anteriormente y que lo va como reafirmando, ¿no? Entonces continuamos. Ok. Creo que no vamos a acabar el tema, o tal vez lo vamos haciendo un poco rapidito, pero repasando que estos temas que estamos viendo son del librito El Espíritu de la Liturgia, de Romano Guardini, que después Joseph Ratzinger lo vuelve a actualizar de cierta manera en el año 2000. Y veíamos que la liturgia introduce el tiempo terrenal en el tiempo de Jesucristo y en su presencia. La liturgia introduce, o sea, convierte este
este tiempo terrenal en el cual que hay minutos, horas, segundos, días, meses, años, Cristo se introduce a este tiempo a través de su presencia y hace que la liturgia de cierta manera se viva como no un tiempo meramente que conocemos, sino un tiempo eterno, en un acto de eternidad, el presente, que pues es el tiempo de Dios. Y que vemos que de una manera resumida o de otra perspectiva, la liturgia es el proceso de salvación que como pastor carga sobre sus hombros a la oveja perdida y la lleva a casa. O sea, Cristo, en este mismo ejercicio que veíamos de la encarnación y cómo todo lo hace nuevo, todo lo redime, todo lo hace noble, bello, lo renueva todo. Eso es esta manera que Cristo se introduce a esta realidad como buen pastor, busca la oveja perdida, busca, podríamos decir, a la naturaleza humana caída, corrompida, la hace nueva, la carga sobre sus hombros, la asume y la lleva a casa del Padre. Y es esta manera como hasta que un niño puede entenderlo, ¿no? La liturgia es como si fuera Jesús, el buen pastor, que busca a la oveja perdida, la encuentra, la carga en sus hombros y la lleva a casa del Padre de regreso. Eso es la liturgia explicada para unos pequeños. Lugares sagrados y significado del templo. Es el capítulo que hoy nos corresponde. Y nos dice, introduciéndonos ya en el tema, que hasta ahorita puedo decir que el tema puede concluirse aquí, porque ya dimos con la esencia, vimos ahorita en esta introducción, vimos el culmen de lo que se va a tratar este capítulo de cierta manera también. Pero bueno, entonces, incluso los enemigos más decididos de lo sacro admiten que la comunidad cristiana necesita un lugar para reunirse. No sé si han escuchado que justamente incluso los enemigos más decididos de Dios creen en la presencia real de la Eucaristía, ¿no? Y van a los lugares, a los templos donde se reúne la comunidad cristiana, precisamente para profanar, para robar la Sagrada Eucaristía. Entonces, incluso los enemigos más decididos de Dios admiten que es real, que existe esta presencia, este dinamismo en un templo, en una iglesia, que lo que sucede ahí dentro no solamente es acciones, rituales y es un edificio de piedra, sino que es una realidad que sobrepasa la nuestra. Entonces, un poquito yéndonos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, nos vamos a introducir a la cultura judía, en donde vemos Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. ¿Dije nuevo? Bueno, antiguo. En el Antiguo Testamento, yéndonos al Antiguo Testamento, antes de Cristo, ¿sale? Vemos que el sumo sacerdote lleva a cabo el rito expiatorio en el Santo de los Santos de la antigua alianza. Nadie aparte de él puede entrar y solo él puede hacerlo una vez al año. Entonces, así inicia este capítulo que Benedicto XVI nos introduce, pero para saber, entender a qué se refiere este sumo sacerdote, lleva a cabo este rito expiatorio en el lugar santo de los santos, pues ¿qué es ese lugar? Y que no puede entrar solamente él una vez al año. Para esto necesitamos explicar lo que es un templo en el Antiguo Testamento. Concretamente, esto que estamos viendo aquí es el templo de Salomón, que se inaugura en el año 1026 antes de Cristo y se destruye en el año 607 antes de Cristo. Ok, entonces, este es un templo, lo que estamos viendo es una imagen súper bien hecha,
casi como un arquitecto experto en programas tuvo que haber hecho esta imagen para explicarnos a través de una lectura que hizo detalladamente las escrituras. Aquí vemos todos estos numeritos y vemos que al lado, entre paréntesis, están las escrituras. O sea, todos los detalles que vemos aquí están explicados literalmente en las escrituras. Entonces, para no hacerles mucho el cuento largo y explicarles todo lo que es el templo, pero para que de cierta manera en este capítulo Benedicto XVI nos va a ir introduciendo a los significados del templo actual, haciendo un recorrido desde antiguo, desde el origen, desde los orígenes del culto, ¿no? En la humanidad, el culto a Dios, al Dios verdadero. Entonces, este lugar que veíamos, el Santo de los Santos, esto que vemos aquí, solamente el sacerdote podía entrar una vez al año y ofrecer un rito expiatorio. ¿Alguien ya vio ese lugar? ¿Alguien que me diga qué lugar se asimila a ese lugar que decía el texto? El Santo de los Santos, ¿en qué número está? No funciona mi cámara, pero la verdad es que no lo he ubicado bien. Gracias, Manita. Supongo que es el Santísimo. La verdad, Ajá. sí. Sí, ahí merito, ahí merito. Bien, pues para no hacerles tanto el cuento largo y todo esto, imagínense cómo era un templo antes, cómo era este templo antes de Cristo, que nuestros padres, nuestros hermanos mayores de la fe, ya participaban y daban culto como Dios y como el Padre lo iba deseando, en la medida que les iba revelando la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, vemos que está el templo, el edificio grandote, y aquí en el fondo, esto que ven dorado, literal es porque estaba todas las paredes, todo el piso, todo el techo dorado de oro. O sea, era ya el lugar santo, por así decirlo. Y por si fuera poco, tú subes por estas escaleritas, entras a esta primera puerta, segunda puerta, y llegas al lugar donde dice 2, el lugar santo, que en segunda de Crónicas nos puede, si alguien quiere ir ahí, puede irse a las escrituras y ver que así definitivamente era. Era con estos candelabros de 7 cabezas o 7 brazos más bien, y que era de esta manera. Y que en este lugar donde dice número 1, era el lugar santo de los santos. Aquí se guardaba, aquí si hacemos zoom, que no podemos hacer, el arca de la alianza. Era lo que simbolizaba la presencia en ese tiempo, en esa época, la presencia real de Dios. Y ellos le llamaban Shekinah, que era la nube de la presencia de Dios. Era como así como, es como un sagrario, por así decirlo, podríamos llamarle, actualmente ya en la actualidad, un sagrario consagrado, un sagrario tal vez que dentro no está la sagrada forma, la Eucaristía, sin embargo que ya es una habitación íntima donde habita Dios, ¿no? Y que una vez al año solo el sumo sacerdote podía entrar a este lugar. Sí, imagínense, si vemos este plano, esta planta que vemos aquí, este plano arquitectónico que vemos aquí abajito, vean todo lo que, las barreras que se tenían que pasar para entrar al lugar santo.
con qué reverencia, con qué custodio, con qué dignidad guardaban lo más santo que tenían. Pasan este muro, esta fortaleza enorme, la pasan unos primeros escalones, pasan esta plataforma de cobre, siguen cruzando, suben las escaleras, que solamente ya en la habitación 1 y 2, solamente podrían entrar ya los sacerdotes. Y ahora podemos regresar a la actualidad y cómo vemos ahora en los templos esta falta de conciencia de la presencia real del sagrario y la Eucaristía. O sea, en esa época no existía Eucaristía, no estaba Dios hecho carne en toda su humanidad, divinidad, en el pedacito de pan, no estaba aún. Estaba el arca de la alianza, lo que para ellos era la presencia de Dios. Y aún así, toda la reverencia que se merecía, todo el culto, todo el respeto que se merecía, ¿no? Y creo que esto es lo que nos podemos llevar hoy, ¿no? Como a través de todos estos símbolos, a través de todo este respeto, este cuidado que se tiene, llevarlo hoy al día, ¿no? Hoy a nuestra parroquia, hoy a nuestra comunidad. Quisiera nada más hacer una Sí, como distinción. vale. Lo sagrado que se encontraba en el Santo de los Santos no era el arca en sí, sino lo que contenía el arca, ¿ok? Este cofre de oro, esta arca de la alianza, esta casita de oro, custodiada por los dos querubines, con las alas guau y todo. De hecho, este tema del templo podría llevar entero un estudio hermoso bíblico, precioso, pero creo que aquí vale la pena distinguir que no era en sí mismo el, el arca, el cofre de oro, sino lo que contenía dentro. Y aquí es un reto que les dejo, porque si no también se pierde, ¿no? El feeling. Investigar, pero en fuentes fidedignas judías y también, claro, la Iglesia Católica también lo enseña en historia bíblica o en introducción bíblica, que contenía el arca, que estaba guardado adentro. Y eso nos lleva a entender muchísimas cosas de por qué vivían como vivían los judíos. Y cuando se habla de la línea del tiempo, hay que entender que se reconstruyó muchas veces. Y más aún, antes de que existiera este templo, con todos los símbolos y que son maravillosos, había una tienda de la reunión, vivían en tiendas de campaña. Entonces, yendo un poco más hacia atrás, antes de la figura del templo y de llegar a lo que ahora vivimos, hay que entender que esta iglesia era como peregrina, ¿no? Por llamarla iglesia, ¿no? Itinerante, estos primeros hermanos en la fe, y tiene un simbolismo también espiritual y el hecho de asentarse en un lugar solo. Y es en ese lugar como que materializar de alguna manera, a través de algún modo, el símbolo de su fe y también a través de los signos exteriores manifestar la presencia de Dios. Y un detalle, el 8, en donde está el altar grande, a donde se hacían los sacrificios, es que solo imagínense la brasa, el carbón, los animales sacrificados, ahí en esa plancha, todos los animales, ¿no? Pues degollados, sacrificados, siendo horneados a la parrilla. O sea, en realidad no es solo son muchísimas cosas bellísimas y algunas muy fuertes, pero fuertísimas que se vivían, y cómo también a nosotros nos ayudan a ir creciendo en fe, creciendo en cultura, pero sobre todo en ir descubriendo cómo el hombre tiene una búsqueda constante de Dios. Eso era como algo que quería distinguir nada más, que entendamos que lo valioso del Santo de los Santos no era en sí solo el arca, que claro, ahí cada que el sacerdote entraba se manifestaba el Espíritu de Dios, sino también ellos custodiaban lo que estaba en el interior, ¿no? Ya.
Súper, gracias, Juki. Buenísimo. Ok, vamos a pasar esto. Vamos a solamente a ver que la definición de dónde viene el templo, el nombre de iglesia. Y nos dice Benedicto XVI que todas las religiones suelen tener por regla general lugares de reunión reservados al culto solo para la divinidad, ¿no? Todas las religiones tienen estos lugares de culto reservados para dar culto a sus dioses o a su Dios. Y en la iglesia a la cual pertenecemos y ha ido creciendo y evolucionando a través de los años, vemos que Domos Ecclesiae, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es que se refiere a casa de la iglesia, de la asamblea del pueblo de Dios. Y vamos viendo que más tarde solamente se utiliza eclesia, y viene significando asamblea, iglesia. No solo se refiere a la comunidad viva, sino también para la casa que la acogía. O sea, la iglesia, aquí es donde vemos el significado que conocemos. La iglesia puede ser el templo, el lugar de acogida, del edificio, pero también la comunidad viva, que es este doble significado, ¿no? Y nos dice que Cristo mismo realiza el culto ante el Padre, es lo que ya hemos mencionado. Se convierte en culto para los suyos desde el momento en que se reúnen con Él y en torno a Él. ¿Y cuál es la finalidad de la palabra convocatio, o sea, sinagoga o iglesia, que aparece concretamente en el Pentateuco, en el nombramiento de Aarón, en un pasaje, ¿no? Pero es la primera vez donde se utiliza bíblicamente el nombre de iglesia como tal, convocatio. ¿Y cuál es la finalidad? Esa finalidad del culto del que parte y al que se dirige la llamada. Ok, vamos leyendo el siguiente para entender. El culto es el que se une a los convocados, el que dignifica la reunión y le da su significado. Equivale a hacer solo una cosa, recibir la paz que el mundo no puede dar. O sea, en otras palabras, que el convocarnos, ¿cuál es la finalidad? Es que encontremos la paz que solo Dios puede dar. Y ciertamente también vemos como en la comunidad del Sinaí, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se reúne para escuchar la palabra de Dios y sellarla mediante el sacrificio, de modo que surja la alianza entre Dios y el hombre. O sea, podemos decir que la triple finalidad de reunirnos, de convocarnos en la iglesia, en el templo, es recibir la paz de Dios, que el mundo no puede darnos, escuchar la palabra de Dios, hacer la vida y que surja esta alianza, se actualice la alianza nuestra con Dios y el hombre, ¿no? ¿Y de dónde nace el templo cristiano? Ya, pues bueno, ya como tal, adquiere su novedad específicamente por medio de la comunión con Jesucristo, el crucificado y el resucitado. Y nos dice que la sinagoga no era únicamente el lugar de la instrucción como una especie de sala para la instrucción religiosa, sino que siempre estuvo orientada hacia la presencia de Dios. Esto es lo que mencionaba Juki, ¿no? Que siempre el templo está relacionado a la presencia de Dios desde antiguo. Pero el templo cristiano como tal lo vamos a ir descubriendo desde por medio de la comunión con Jesucristo. Lo vamos a ir viendo. Para los judíos esta presencia de Dios estaba y está estrechamente vinculada, está
estrechamente vinculada al templo. O sea, la presencia de Dios era igual a templo. Templo era igual a presencia de Dios. ¿Ok? Y nos dice que el rabino, o sea, los maestros, los instructores, los sacerdotes de ese tiempo, no hablan por sí mismos, bajo su misma autoridad, sino no es un profesor que analiza y hace una reflexión intelectual sobre la palabra. Más bien, hace presente la palabra que Dios dirigió y dirige a Israel, o sea, a nosotros actualmente. No es una experiencia del pasado, ya que lo que acontece ahí es el discurso de Dios que habla a los hombres. Es la palabra viva de Dios. Cada vez que leemos la lectura, las Sagradas Escrituras, estamos leyendo la palabra viva de Dios, que es real. Justo, llegamos a lo que es el arca. Es lo que les decía, el arca de la alianza era entendida como un trono vacío, sobre el cual se posaba la Shekinah, la nube de la presencia de Dios. Justamente. O sea, no era el material, no era en sí la cajita, sino que era como un trono vacío de la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? El arca de la alianza se perdió en el exilio, en una etapa de persecución del pueblo judío. A partir de entonces, el Santo de los Santos, este lugar que veíamos más íntimo, más privado, con los dos querubines altos de oro, quedó vacío. Este lugar quedó vacío. En ese espacio vacío se convirtió ahora en un espacio de espera, de esperanza en el mismo Dios que restaurará su trono. O sea, esta es como ya vamos viendo la cronología, la línea del tiempo de cómo vamos llegando hasta la actualidad, ¿no? Y propiamente lo que tiene que ver con la liturgia cristiana, ya como la esencia de la fe cristiana, resultan tres innovaciones que son rasgos propiamente nuevos y específicos cristianos. Vamos a llegar a esta parte que me voy rapidito. A Oriente. ¿Qué es esto? A Oriente. Todas las sinagogas del tiempo de nuestro Señor y las que vendrían después estaban orientadas hacia Jerusalén. Y el rabino y el pueblo miran hacia el arca de la alianza y al hacerlo se orientan hacia Jerusalén, hacia Oriente, hacia el santo de los santos del templo en cuanto el lugar de la presencia de Dios para su pueblo. Aquí me faltó una mayúscula, perdón. Entonces, desde la antigüedad, los judíos colocaban sus templos, sus edificaciones, mirando hacia Jerusalén, hacia donde estaba el arca de la alianza. Entonces, ¿por qué? Pues porque por respeto y por lugar donde estaba la presencia, la nube, la presencia de Dios en la tierra, se dirigían para allá. Entonces, ¿qué pasa cuando el templo de Jerusalén es destruido y construido por tantas guerras, por tantas cosas? Se destruye, se ha destruido muchas veces. Y este lugar de la presencia de Dios que se tenía terrenal desaparece. Ya no solamente queda vacío el lugar santo de los santos, sino que ya no está tangible. Entonces, siguiendo esta misma línea, ahora se mira oriente hacia el sol naciente. No es un culto al sol, es el cosmos que habla de Cristo. Ok, si ustedes voltean a ver el santuario del Inmaculado Corazón de María en Guayamón, Campeche, el padre Ricardo seguramente lo han escuchado ya en un momento decir que
de una manera intencional, el santuario está colocado hacia donde sale el sol. Porque desde antiguo se tenía esta misma tradición. ¿Y qué quería decir esto? Es que toda la iglesia, todo el culto, se volcaba hacia el sol naciente. Y justo nos dice Benedicto XVI, no es como un culto al sol, relájense, no se preocupen, no es nueva era, sino que es que en el cosmos está representando Dios y que a través del sol, Cristo toma este simbolismo meramente como del sol, ¿no? Entonces, vemos en el Salmo 19, él, como un esposo que sale de su alcoba, asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Entonces, por eso entendemos por qué en la liturgia tradicional de la Iglesia Católica vemos por qué los sacerdotes celebran de espaldas al pueblo. No sé si lo han visto en una foto, aquí está la foto, para que la que no se han visto, porque simbolizaba esto, que no solamente el pueblo mira hacia el sol naciente, sino mismo que el sacerdote, siendo la figura de Cristo, toma este camino y sale al encuentro del sol, ¿no? Entonces es como justamente toma más significado el altar, porque el altar que está entre el pueblo y entre el cielo es el puente y es el sacerdote como cabeza, como siendo Cristo, que nos va llevando a toda la iglesia junto al Padre. Por eso antiguamente, todas las iglesias antiguas vemos que tenían este altar pegado al muro de atrás del presbiterio. Justamente era porque esta era una tradición que llevaba milenios. O sea, si el templo era desde antes de Cristo, pues imagínense los años que llevaba esta tradición. Ok. Y para concluir esta parte de Oriente, nos vamos hasta el último punto. El sol simboliza al Señor que volverá en el último amanecer de la historia. Orar en dirección al Oriente significa salir al encuentro del Cristo que viene. Es oración de esperanza, es rezar caminando a la dirección que nos indica la vida de Cristo en su pasión y su resurrección. Y por último, Benedicto XVI nos dice que esta unión entre la liturgia y el cosmos están íntimamente integradas, unidas. Aquí vemos en este tercer punto. Esta dimensión no se realiza exclusivamente en el mundo hecho por el propio hombre. O sea, no solamente se hace por acciones del hombre, sino que siempre la liturgia es cósmica. Esto habían escuchado antes, yo no lo he escuchado antes, pero aquí nos está explicando qué es esto. Siempre la liturgia es parte integrante de la creación y en la oración cristiana. Esta, o sea, la liturgia, pierde su grandeza si se olvida esta referencia. Entonces, por eso es indispensable retomar ahí donde sea posible, nos dice Benedicto XVI, la tradición apostólica de orientar hacia el este tanto la construcción de las iglesias como la misma praxis litúrgica. Y no puse, pero en el librito decía que justo es esta discusión, este tema de por qué ahora los padres están volteando hacia el pueblo y no hacia el sol naciente, es uno de los dilemas centrales del postconciliares, o sea, después del Concilio Vaticano II. Pero, pues justamente nos dice que al menos
no perdamos este significado, esta conciencia, y no perdamos de referencia lo que tiene que ver la liturgia con el cosmos, porque justamente es una manera en que nos unimos a la creación que da gracias a su creador. Es una manera de unirnos, no solamente en acción del hombre, sino en una acción de todo el cosmos, de toda la creación, unirnos al Padre, a dar gloria, a alabarle, a dar gracias, ¿no? Y bueno, hasta aquí voy a concluir. Y después retomamos esta última parte porque ya es mucha información, ya no los quiero seguir saturando. Y pues bueno, de manera de conclusión, alguien voluntariamente, antes de rezar el Santo Rosario, que quiera compartirnos ya de manera tranquis, qué fue lo que les queda de este encuentro, les queda de todas estas diapositivas, toda esta información, cómo se sienten, qué les parece, les da sentido, no les da sentido, qué se quedan. Pueden compartir. Bueno, yo hice unas anotaciones para mantenerlas en mi cabecita. Es que seamos piedras vivas. Y eso pues, o sea, de que al momento de estar en la misa estemos conscientes, ¿no? Y nos fijemos pues igual justamente en todos esos signos y símbolos pues que están ahí. Y también esa parte de entregarnos y hacer de eso un estilo de vida y vivir una liturgia extendida, ¿no? Ese igual es importante. El, pues, como, ¿cómo se le dice? Entregarse a Dios y consagrarse a Él, ¿no? En nuestro caso, pues lo hacemos igual por medio de María, pero renovar esa consagración todos los días. Y el otro que se me quedó es de que la liturgia es Jesús como el buen pastor que carga la oveja perdida. Y también mencionó Cookie que la liturgia pues nos enseña. Entonces en cada misa se puede aprender algo, ¿no? Bueno, yo principalmente lo relaciono con lo de las lecturas bíblicas, la primera lectura, segunda lectura y los salmos, ¿no? Que te hacen reflexionar y meditar y entrar igual justamente en ese misterio de Dios, pero igual cuando te dicen algo que tú antes no sabías, te quedas como, tiene sentido, ¿no? Y pues igual aprendes de eso. Y ya, es todo de mi parte. Gracias, Michelle. Muchas gracias. Qué enriquecedor lo que nos compartes, que te quedas en tu corazón. ¿Alguien más? Anímense. ¿Qué se quedan? Hola, buenas noches, ¿qué tal? A ver, Hola, hermano Jesús, qué gusto. acabo de ver que solo me queda 1% y no quiero que se corte durante mi participación, así que cedo mi tiempo al siguiente y mientras logro conectarlo, porfa. Gracias, hermano Jesús. Qué gusto escucharte. ¿Qué se quedan? Una palabra, un enunciado, una idea. Bueno, yo me quedo con recordar, no sé cómo sería
sacritud, ¿se dice? No sé. Ujú. Sacralidad. ¿De qué? ¿Cómo? Sacralidad. Sacralidad, gracias. La sacralidad de, pues nunca está de más recordar cuando entramos a una iglesia dónde estamos, ¿no? Y dar testimonio de nuestra fe, nuestra manera de comportarnos al entrar y pues todo. Gracias por recordarnos, Ernesto. Llegué al final, pero Gracias, manita. muy bonito. No, qué bueno que llegaste. Sí, justo lo que comparte Mariana, para concluir esto, ¿no? Que no me acuerdo quién decía, si un ex converso de otra religión que se hizo católico, no me acuerdo, pero era que decía, la idea era que, que si los católicos vivieran y creyeran y vivieran conforme a lo que creen, que Jesucristo, Dios vivo, está presente en la Eucaristía, pues sería distinto todo, ¿no? O sea, si realmente creyéramos, pocos, muchos católicos, que Dios vivo está en la Eucaristía, en cada santa misa se hace presente a través de las manos del sacerdote y que se conserva en el sagrario todo el tiempo en una parroquia, en un templo consagrado. Es que si tuviéramos esta conciencia, pues sí sería muy distinto todo, ¿no? Sería muy distinto cómo participáramos en la misa, cómo entraríamos un templo y cómo viviríamos esa sacralidad, esa reverencia, ese respeto. Con cuánta frecuencia visitaríamos más, ¿no? El sagrario, Sí, la totalmente de iglesia. acuerdo. Creo que hay una historia, Cookie se la debe saber, de, porque así como, o sea, con nuestro testimonio podemos acercar a la gente a la fe y que crean que Jesús pues, está allá, también al revés, ¿no? Entonces, Cookie, no sé si recuerdas esa historia que es, creo que es un cristiano, ¿no? Que va a la iglesia católica y ve que están pues pasando todos a comulgar y ve que pues los católicos están distraídos, ¿no? Están, pues no están con el recogimiento que debemos tener. Entonces, al ver eso, el cristiano dijo, no, pues, o sea, no puede ser, o sea, si de verdad creen que está Dios allá y lo tratan así y están distraídos y platicando y todo, pues entonces no creo, ¿no? Digo, no hay que ser fatalistas, pero es bueno igual pensar en eso pues, para tener más reverencia. Eh, Súper. Gracias, manita, por compartirnos. Pues bueno, muchas gracias, queridos amigos, amigas. Vamos a, si alguien más quiere compartir adelante, si no ya podemos pasar a rezar el Santo Rosario de la Milicia de María. Ok, yo me acordé ahorita que dijo todo esto Marianita, recordé algo en lo que van poniendo de qué misterio quieren contestar. Yo guío porque somos poquitos hoy y algunos también están que no pueden contestar, pero van a escucharlo como acompañándonos, ¿no? Y rezándolo, pero sin micrófono. Yo voy guiando las primeras partes y me contestan el Santa María, ¿ok? Pero bueno, estaba pensando en algo que también se dijo al principio de este texto del Papa Benedicto, que la
la liturgia, y en este caso el lugar del culto y del templo también nos recuerda la creación como en esta comunión. Y por eso precisamente la oración rezada en comunidad litúrgica tiene un gran valor y tiene un eco muy profundo. Es como una nueva creación, así como en el principio se entonó un canto, ¿no? Con esta creación de Dios. En esta nueva creación de cada acto litúrgico, nuestra vida cobra un sentido, cobra un propósito especial. Y aunque propiamente la liturgia, si me escuchan como robot, me avisan. Aunque propiamente la liturgia no es un acto, perdón, el rosario no es un acto litúrgico, sí es una oración muy fuerte, muy especial, unida al corazón de la reina que nos lleva al corazón de su hijo. Así que recemos este rosario, los que puedan, como si fuera el único, el primero y el último de nuestra vida. Principalmente nos unimos para pedir por la paz en México, que nos están pidiendo tanto nuestros obispos, por la conversión de todos los que trabajan en el crimen organizado, por su sanación física y espiritual, por las personas que en este momento se encuentran secuestradas, privadas de su libertad, para unirnos a ellos como iglesia que somos, y que mi oración en este momento llegue a esas personas por intercesión de la Virgen y sea motivo también de conversión mía y de ellos. Voy a leer el chat que se me cerró. Ok, a ver, quinto Brendita, tercero Michelle y no se han Jesús tiene apuntado. levantada la Sí, mano. sí. Adelante, Jesús. Muy buenas noches. Disculpen por esta regresión al tema que se abordó, pero tengo un comentario con respecto a ese tema. Me gustaría que haya una ponencia, no sé si ya la hubo, acerca del Concilio Vaticano II. O sea, ¿por qué se hizo? ¿Qué impacto tuvo? Y sus repercusiones entre la actualidad, y por qué, o sea, muchas de las cosas, como por ejemplo que el sacerdote celebraba de espaldas, se suprimieron porque, bueno, el hecho de que se hayan suprimido, hayan prácticamente, no quiero decir desaparecidos, porque esa no es la palabra correcta, sino eclipsados. Muchos elementos tradicionales y muchos protocolos de esa liturgia surgen del Concilio Vaticano II. Entonces, sí me gustaría, o sea, que profundizar en esto, o sea, qué impacto tuvo el Concilio Vaticano II en este aspecto y en varios aspectos, y por qué. ¿Sí me explico? Sí te explicas. Sí. Ujú. Buen tema. Buenísimo, Jesús, gracias por la sugerencia. Creo que es un tema de estudio que nos damos de tarea para estudiarlo, y justamente de la manera en más obediencia, en más respeto a nuestra Madre Iglesia, pues vamos a ir descubriendo por qué ha optado por esto, pues sí, por esos cambios y esas actualizaciones en la liturgia de manera pues, externa, ¿no? Aunque de manera interna pues sigue siendo y conservándose lo mismo, ¿no? Pero sí, justamente, hermano Jesús, en otro momento me doy la tarea de estudiarlo, y adelante, los que quieran estudiar, compartir, investigar, para que sea más enriquecedor entre todos. ¿Sigue la grabación? Dejo de grabar. Adiós.